Buenas noches. Es para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos dar gracias por bendecirnos, por llamarnos tus hijos, por darnos a Cristo Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. También, Señor de los cielos, queremos dar gracias por la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te pedimos que sean tu amor y misericordia, que cada día de nuestras vidas nos fortalezcas, nos guíes y nos des la bendición de estar conectados con tu palabra. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales y en especial oramos por Eusebia Ayala, por sus hijas y por la salud de Eusebia, si es tu voluntad que pronto pueda recuperarse. Igualmente oramos por todos nuestros familiares, amigos y hermanos en la fe que están enfermos. Los ponemos en tus manos, Padre Santo. Oramos por aquellas hermanas que no pudieron conectarse por alguna circunstancia en especial, pero que puedan ver también la clase grabada también para su crecimiento en su vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. entonces estamos estudiando el capítulo 1 de Ruth. Este método que estamos usando es un método que usamos con los estudiantes de Academia Cristo y muchos nos gusta este método por el tema de que nos ayuda a analizar más el pasaje bíblico, poder entender más la parte doctrinal y también poder aplicar más el pasaje en nuestras vidas. Y en este capítulo 1 del libro de Ruth, hemos visto que el tema grande, el tema central, como una familia queda desamparada. Y hablamos hace 8 días, desde el punto de vista de la doctrina, hablamos de la providencia de Dios. Dios no solamente es el creador del mundo, sino también Él nos sostiene, Él nos cuida. Y espero que hayan podido checar los pasajes bíblicos. Todos estos pasajes y la diapositiva que les compartí vienen de el catecismo de Lutero. Si ustedes no tienen el catecismo digital, con gusto lo podemos compartir. Es una buena herramienta para poder analizar más la doctrina, aprender más de la doctrina. Hay dos maneras de las cuales nosotros podemos estudiar la Biblia. Una, capítulo por capítulo, libro por libro. Está muy bien hacerlo, pero también hay otra manera de estar pensando en las doctrinas. Y recuerden que en la Biblia hay 5 doctrinas que nosotros siempre necesitamos tener en nuestra mente. Están los mandamientos, está el credo, porque somos confesionales y tiene pues el uso de mostrar la obra del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eh, Tenemos los sacramentos, tenemos la oración y por último el uso de las llaves. Estos 5 puntos es bueno memorizarlos. ¿Y por qué es bueno? Porque eso nos ayuda más cuando estamos leyendo la Biblia y preguntarnos, bueno, ¿cuál doctrina me está enseñando Dios aquí? Y eso son muy buenas herramientas espirituales para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, es lo que hemos estado estudiando en este capítulo 1. Ahora permítame, voy a compartirles el tablero que estamos haciendo juntos con nuestro estudio y también continuar llenando juntos este tablero. Y, y de nuevo, si durante la semana tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos ayudar en la respuesta de la duda o si no investigamos, porque ustedes saben que por medio de preguntas es cuando más podemos aprender lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos guía. Entonces estamos en la parte de consolidar, es lo que estamos nosotros. Ya hemos analizado
la historia bíblica con esas preguntas tan importantes que nos presentó el pasaje bíblico, los personajes, dónde ocurrió la historia, los objetos que podemos ver en la historia, cuál es el problema. Y recordemos que vamos a conectar el problema junto con el punto que vamos a hablar hoy, cuál pecado me lleva a confesar esa historia. Y también, pues hoy vamos a disfrutar mucho aprendiendo acerca del Evangelio. Entonces, vamos a continuar con nuestros puntos. Poner esta nota aquí y luego la organizamos. ¿Y qué pecado vemos en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién desea participar? Yo, Dale, Yuri. bueno, yo tengo que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, en lo bueno y en lo malo, Dios tiene el control de todo. En el versículo 20 y 21 no tuvieron esa confianza, no amaron como Dios nos ama a nosotros. Sin embargo, Bien, Ruth pone a prueba a Dios y es porque ella no estaba, ella no era es su creencia, pues desde la infancia, pero ella se compromete a amar al Dios de Noemí. O sea que yo tengo el primer mandamiento. muy bien. Primer mandamiento. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué mandamiento quebrantamos o qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? Buenas noches, pastor. Bendiciones. Hola Cintia, ¿cómo estás? Acá nomás. ¿Será que yo puedo participar? Claro que Eh, sí. partecita? Y quisiera que me corrija porque puedo estar también errada o equivocada, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé el ámbito de los jueces Sí, porque cuando me fui a la primera parte de jueces, decía que estaba ese tiempo que estaba Elimelech y su familia, estaban en desorden, ¿no? O sea, Israel no tenía rey. Y ahí decían que estaban en desorden, sí, ¿no? Y fui investigando y el primer pecado que yo vi fue el tomar decisiones sin consultar a Dios e ir en contra de la voluntad de Dios, o sea, entrar en desobediencia. ¿Por qué? No, porque según la ley en Deuteronomio 23:3 está escrito que ningún israelita podía casarse con un moabita o una monita, justamente por lo que usted explicó, ¿no? Porque ellos eran descendencia de Lot y uno y dos, que ellos no quisieron ayudar cuando Dios les dijo que ayudaran en ese entonces. Entonces, ese es el primer punto que tomé. Y el otro punto, Deuteronomio 7:3-4, que dice que no entregarás ni a tus hijos ni a tus hijas a los moabitas, porque se apartarán del servicio a nuestro Señor, dice, ¿no? Entonces ahí va a ser que la ira de Dios va a encenderse en contra de esa familia, digamos, ¿no ve? claro que sí. Muy bien. Entonces, Sí, es por eso eso está muy que bien. Elimelech murió y 10 años más tarde estos varones tomaron a estas mujeres, a Orfa y a Ruth. Por eso es que Dios, digo que Noemí en algún versículo que no recuerdo ahorita, le dice, ¿no? Que realmente el Señor estaba enojado con ella. Y yo entendí eso, ¿no? Y ahí también vi que el Señor tomaba Hechos 10:34-35 por la acepción de personas, ¿no? Cuando Ruth decide seguir a su nuera y decide seguirle al Dios Altísimo. Entonces ahí es que el Señor
demuestra que hay una acepción de personas aún en ese tiempo. O sea, que cualquiera que quería seguirlo, conocerlo, podía hacerlo. Muy, Y la desobediencia que muchos tenemos, esa desobediencia hacia el Padre, no cumplimos lo que Dios nos pide en los 10 mandamientos o en cada lectura que hacemos. Entonces es un proceso que cada uno de nosotros vivimos y yo pude vivir ese proceso, ¿no? De la desobediencia y cuando ya lo conocí y empecé a leer la palabra, denoté que tenía que cambiar muchos aspectos en mi vida. Eso qué sería, bueno. pastor. Muy bien, entonces todo esto lo traducimos en dos cosas. Tercer mandamiento, porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Y hablando del matrimonio, vamos a hablar un momentico, en unos segundos, después de escuchar a Silvia y alguien acaba de bajar la mano, pero también vamos a dar la mano, la palabra a Blanca, creo que Silvia y luego Blanca. Eso, entonces va Silvia y Blanca y vamos a hablar un poco del matrimonio mixto, del sexto mandamiento. Muy bien, entonces Silvia, te escuchamos y luego a Blanca. Buenas noches, pastor, nuevamente. Eh, bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Conforme estaba leyendo, y bueno, lo tenía claro también antes de haber contraído matrimonio, el mandamiento que es, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ese es el que yo veo en mi vida que he transgredido, porque yo sabía que debía amar, ¿no? Especialmente a mi suegra y no la amé como debería. Y ese es el pecado que yo confieso, pastor. Muy bien, sí, entonces es el resumen de la segunda tabla de la ley. Muy bien, es ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, y somos iguales en eso. Frecuentemente olvidamos eso, amar al prójimo. Blanca, gracias Silvia, gracias Cintia. Blanca, Sí, pastor. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo puse pues la idolatría, ¿sí? Vemos el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, que era, como mencionaba, ya como una letanía, el pecaban, me arrepiento, pues Dios escuchaba, ¿verdad? Y mandaba un juez para volver a quitarlos de la guerra, de las situaciones en las que estaba, pues mandaba la hambruna. Vemos a Elimelech que sale precisamente por la hambruna y sale pues de la ciudad de Belén, que es la casa del pan, ¿verdad? Había una promesa que era una tierra donde estaba el pueblo de Israel que fluía leche y miel, pues más sin embargo, pues no poníamos, ¿verdad? No ponían la confianza en Dios en todo ese tiempo. Eh, Aquí en la idolatría, ¿por qué? Pues porque dice la palabra de Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo por decir a lo largo, por decir de mi vida, hablando como que confieso yo en mi vida, pues sí hemos puesto a Dios en un segundo término en nuestra vida, dando el primer lugar a asuntos personales. A veces es más importante el trabajo, las situaciones de familias, de los hijos, y pues dejamos a Dios a un lado cuando tenemos que saber que nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar y de ahí pues todo lo demás es por añadidura. muy bien, excelente. Y bueno, vamos a ver un poco más en cuanto a este tema de la ley en nuestras vidas. Vamos a buscar este pasaje y está muy relacionado con todo lo que hemos mencionado y lo han mencionado ustedes muy bien. Y vamos a Números capítulo 11 versículos 4 al 6. Números capítulo 11 versículos de 4 al 6. Quien lo tenga, lo puede leer. ¿11 capítulo qué, pastor?
Números capítulo 11, los versos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se meció con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Gracias, Vero, por la lectura. Ah. Sabemos que el pueblo estuvo 40 años en el desierto, luego que salió de Egipto. Sabemos la providencia de Dios para con el pueblo, cómo cuidó al pueblo en el día con una nube, en la noche los guiaba con una luz y les daba la comida, el maná. Es tanto que leemos en la Biblia que nos dice que nunca se gastaron sus zapatos ni sus vestidos. Eso es un ejemplo de la providencia de Dios. Pero ¿qué vemos aquí? A un pueblo egoísta, a un pueblo avaro, un pueblo que no confiaba en lo que da su Señor. Entonces podemos ver cómo nosotros muchas veces no hemos sido agradecidos con Él. Nos da el techo, la comida, el vestido. Nosotros sabemos que eso está asegurado. El pan diario lo tenemos asegurado, porque eso es una promesa de nuestro Dios. Pero yo quiero que pensemos las veces que no estamos agradecidos con la comida, las veces que se pierde la comida o las veces que tenemos comida y no damos al que necesita o las veces que sencillamente no nos importa ser mayordomos de las cosas que Dios nos da. Y es ahí donde pecamos contra no solamente el primer mandamiento, sino también el tercero, porque nuestro Dios nos ha dado. Y muchos de los problemas que podemos vivir hoy en día, problemas económicos, problemas difíciles que podemos vivir en el matrimonio o problemas con nuestros hijos, es a base de esto, de no ser agradecidos con lo que Dios nos da diariamente. Entonces, ustedes y yo somos como este pueblo, que Dios nos da todo y ahora muchas veces no lo valoramos. Y miremos esta historia, conectado con esta historia, cómo ellos tenían todo en Belén. Y mire a dónde fueron a buscar ayuda, a un pueblo pagano, a un pueblo enemigo. Yo quiero que pensemos en eso. ¿Por qué a un pueblo pagano? Y si miramos siempre, por ejemplo, Egipto era un pueblo pagano, el faraón era su dios. Y allá llevó Dios a Israel, a Jacob con toda su familia. Y podemos ver otras historias. ¿Y por qué como pueblo de Dios muchas veces no somos agradecidos? Y por eso merecemos nosotros la muerte eterna. Cintia estaba hablando de los matrimonios con los moabitas y esto está muy bien. Nosotros en el Antiguo Testamento sí es muy claro la prohibición y es lo que llamamos el matrimonio mixto, ¿cierto? ¿Y qué es el matrimonio mixto? Cuando se casa un creyente con un incrédulo o son de diferentes identidades espirituales y se casan. Y bueno, Cintia lo explicó bien, yo no tengo que explicarlo, pues Dios prohibió eso precisamente por eso, por el tema de la idolatría. Si nosotros estudiamos el por qué fue el diluvio, pues como cuando estamos en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios empezaron a fijar en las mujeres de los hombres, o sea, de los incrédulos, inmediatamente la Biblia nos dice que aumentó la violencia y fuera de eso todo lo que sabemos que pasó con su relación con Dios. Y luego, mire, del diluvio, ¿cuántos se salvaron? No más 8, nadie creyó. Entonces, en el Antiguo Testamento sí hay esa prohibición.
Pero hay una clave muy importante y podemos señalar esto como pecado de los hijos de, de Noemí. Podemos ver ese pecado de ellos. Mas, sin embargo, no podemos decir que ellos murieron por eso, porque el texto bíblico no nos dice por qué murieron, a causa de qué murieron. Lo mismo que Elimelech, no sabemos por qué ellos murieron, pero la respuesta es muy clara, que la paga del pecado es muerte. O si hubo una consecuencia del pecado, pues en el cielo vamos a poder saber un poco más acerca de eso. Hay una nota que nosotros necesitamos entender. Y si nosotros vemos un mandamiento en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, hay que considerarlo, hay que guardarlo. Un ejemplo de esto lo vemos con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento están, no en el mismo orden, pero están allá. Aquí, cuando Dios hace esa prohibición de que no hubieran esos matrimonios mixtos, sí vemos esa prohibición muy clara. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Yo, Dale. dame un segundo. Primera Corintios 7:12. Sí. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Y lee también el 13, por favor, Miriam. Ok, dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Muy bien. Entonces, aquí no podemos decir de que Dios está contradiciendo, no podemos decir de que, bueno, Dios no se pone de acuerdo cuando dice una cosa o la otra, no. Es muy claro que está muy conectado, esa la prohibición del matrimonio mixto, muy bien con el primer mandamiento, pero también está muy conectado con las leyes ceremoniales, porque las leyes ceremoniales tenían que ver todo de la adoración. Entonces Dios no quería que ellos se mezclaran con los pueblos paganos en sus cultos, en su adoración a sus dioses. Y aquí cuando Pablo está escribiendo todo el capítulo 7 de 1 Corintios habla del matrimonio, de los problemas del matrimonio, mire que no está prohibiendo Dios el matrimonio mixto. Hoy en día un creyente se puede casar con alguien que no cree. Sí, no hay esa prohibición. Lo que sí hacemos es aconsejar, mire, tenga cuidado, porque a veces, ¿qué pasa con los incrédulos? Nos van a poner tropiezo para la vida espiritual, o muchas veces cuando nacen los hijos, queremos llevar a los niños al bautismo, ellos no van a querer llevarlos, o los van a querer llevar a otra parte, o cuando la educación espiritual del niño, uno quiere que crezca en nuestra identidad espiritual, y ellos van a querer que crezcan en otra identidad espiritual. Uno explica todo esto, aconseja, tengan cuidado con esto. Es más, muchas veces en los matrimonios mixtos, cuando hay problemas, uno puede hablar muy bien con el creyente, pero con el incrédulo es imposible, no va a querer hablar nunca con uno, entonces nunca va a poder uno apoyar bien esa situación. Y eso es muy importante que nosotros lo notemos. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, sabemos que el matrimonio lo instituyó Dios en Génesis 2:24, entre un hombre y una mujer. En el Antiguo Testamento hay prohibición del matrimonio mixto, como ya lo sabemos, pero en el Nuevo Testamento no hay esa prohibición. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Para luego pasar, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia? Muy bien. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y que lo podamos aplicar en nosotros. El- Yo, Dale, Yuri. yo lo veo en el versículo 6, cuando Jehová ya había visitado a su pueblo para darle el pan. Ahí veo el amor de Dios y se manifiesta cuando la situación ahí cambia, pues ya ahí en Judá, ya ellos pueden retornar a los israelitas a su país. Yo veo el amor de Dios en el versículo 6. Muy bien, Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. muy bien, excelente. Blanca. Igual, pastor, tengo el verso 6. Dios, dice aquí, vea, Jehová, escuchaba en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí estaba viviendo una situación tan difícil, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De tristeza, de soledad, de pérdidas, y pareciera que todo era desesperanza, pero es una maravillosa demostración del amor leal y fiel de Dios hacia nosotros, que aunque parezca que en situaciones difíciles, como si sintiéramos que Dios nos abandona, ¿verdad? En esos momentos, vemos cuando el panorama está tan oscuro, vemos el amor de Dios, que está trabajando constantemente, Él no descansa. Dice su palabra que Él no duerme. Él nos acompaña en los momentos de mayor amargura, de angustia, de vacío, en esos problemas. Veo anoche, pasamos una situación tan difícil con mi mamá y le digo a mi hermana Mari Soledad, vente, vamos a orar por mi mamá. Estaba acostadita mi mamá en la cama y empezamos a orar y Dios pone los médicos, pone los medicamentos, pone los medios, nos da la fortaleza para continuar. Es un amor que provee en mi vida, que provee lo material, provee lo espiritual, provee el Señor lo físico en cuanto el alivio, ¿verdad? Que nos da la sanidad, nos da la paz, o sea, es un amor, una providencia del Señor para nosotros tan grande, demuestra su amor definitivamente con nosotros, aún en medio de estas situaciones. Muy bien, excelente. Cintia. Amén. Amén, pastor. Yo veo en dos oportunidades el amor de Dios. La primera, cuando Ruth decide ir con su nuera, porque en ese tiempo era complicado, con su suegra, perdón, era complicado que un anciano trabaje. Entonces, primero que se cumple hechos, ¿no? Con Ruth, cuando dice que no hay acepción de personas con el amor del Señor, el primero. El segundo, la compasión que tiene el Señor al regalarle a Ruth su nuera para que la acompañe, ¿no? O sea, la misericordia que tuvo el Señor y ella le acompañó, ¿no? Luego, en el último versículo, cuando ellos vuelven a la tierra, ella vuelve a la tierra acompañada de Ruth, ¿no? Noemí y Ruth vuelven justo cuando empezaba la cosecha de la cebada, o sea, en un tiempo de bendición para Israel. Ese sería, amado pastor. Muy bien, excelente. Y que bueno, sí, vemos la providencia de Dios, la protección de Dios allí. Y cuando estamos hablando del pecado en nuestras vidas y todo lo que hemos conversado, bueno, el texto bíblico no nos presenta a Cristo como tal, pero sí pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a buscar Mateo capítulo 8,
el verso 20 que nos dice. Mateo 8:20. Amén. Y la Sí, palabra del Señor dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. muy Amén. bien. ¿Qué vemos aquí en Jesús? Maravillosamente vemos cómo Él llevó esa vida perfecta por amor a nosotros. ¿Qué hemos reconocido en todo este estudio? Lo desagradecidos que hemos sido con la provisión de Dios, con todo lo que Él nos da a nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Mire, Él confiaba tanto en el Padre Celestial, confiaba en el Padre Celestial perfectamente que no le preocupaba dónde dormir, dónde vivir. Eso no le preocupaba. Él sabía que tenía asegurado la comida, el vestido y todo lo que necesitaba para vivir, aún el techo. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que al contrario, él daba a la gente. Pero Jesús, ¿por qué dijo estas palabras? ¿Por qué vivió de esa manera? Por amor a nosotros. Y así es como si yo hemos recibido el perdón, no solamente del primer mandamiento, del tercer mandamiento, sino también de todo el resumen de la segunda tabla de la ley. Y lo hizo por nosotros. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18? Yo, Dale. Primera de Pedro 3:18. Ahí voy. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Sí, Muy sí, bien. ah, bueno. Entonces, ¿qué aprendemos con ese versículo? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo. ¿Y por quiénes son los injustos? Nosotros somos los injustos. ¿Y eso a qué nos lleva? Cuando Él fue a la cruz, Él cargó allí todos nuestros pecados. ¿Y saben una cosa, mis hermanas? Esa la fe que tenía Noemí. Noemí tenía la fe en el Mesías que iba a venir. Noemí tenía esa confianza. Ustedes se pueden imaginar esa confianza de Noemí, que sus nueras vieron esto, cómo el Espíritu Santo usó a Noemí para darle a Ruth, como es uno de los personajes principales de esta historia, ese maravilloso regalo de la fe. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, aquí podemos aplicar algo muy maravilloso. ¿Por qué la hambruna? ¿Por qué ellos tuvieron que ir a Moab? Y yo les dije hace unos minutos atrás, pensemos por qué. Mire, Dios lo que hizo, llevó esta familia de Elimelech y ellos sufrieron con la muerte de su familia, pero rescató Dios un alma. ¿El alma de quién? De Ruth. Siempre en los momentos difíciles que podemos vivir, Dios está actuando ahí. Sabemos que Él actúa únicamente por medio de su palabra, la ley y el evangelio, pero también hay cosas que suceden en la vida de las personas donde Dios
permite que personas como usted, como yo, podamos guiar a esa persona en medio de ese problema y llevar a esa persona a dónde? A Jesús. Y ese es el mejor regalo que podemos dar a alguien. Y usted y yo, alguien algún día nos predicó acerca de Jesús y damos gracias a que Dios puso en el camino de nuestra vida a personas como, como ellos. Ahora vamos a aplicar esto en nuestras vidas. ¿Qué vamos a pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Quién desea participar? Katia, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Disculpen la hora. A veces ocurren ciertos contratiempos. No te Bueno, preocupes. em, bueno, yo primero pedir perdón porque también me identifico con los pecados que hemos visto. Primero porque realmente a veces ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Em, y bueno, pedirle al Señor que obre en mí, pidiéndole perdón primero y luego querer poner en práctica, siempre ponerlo en primer lugar y ver a mi alrededor para unirme a su obra, dando a conocer a Cristo a las personas, ¿no? Aunque ellos no lo saben que lo necesitan, entonces hacerme amigo de las personas y llevar ese amigo a Cristo, Bien, esa amiga. Sí. sí, muy bien. Silvia también había levantado la mano. Sí, sí, pastor, gracias. Bien, bueno, como primero ya había encontrado el pecado que yo veía en mí, bueno, le pido, ¿no? Pedirle a nuestro Señor que justamente Él nos pueda dar, y me pueda dar a mí y obviamente también naturalmente también a todos un corazón semejante al suyo, ¿no? Para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que con su ayuda lo podemos hacer porque siendo humana, la verdad es que creo que personalmente soy resentida y por eso reacciono. Entonces, así como dice 1 Corintios 13, debemos soportar, porque el amor es así, y amar, ¿no? Y dejar que sucedan las cosas, pero nosotros continuar amando. Eso es, pastor, gracias. Bien. Blanca, Le pido yo a Dios, pastor, que obre en mi vida para ser una mujer agradecida, una mujer humilde, con un corazón leal y comprometido al servicio de Dios y a mi prójimo. Aún en medio de la prueba y aún en medio de un futuro incierto, que continúes con un corazón agradecido. Ser una mujer conforme al corazón de Dios es a veces un poco difícil en medio de situaciones por las que atravesamos. Ahorita en lo personal, platicaba con mi pastor Víctor la situación sobre mi hija. Tenemos desde septiembre que se le diagnosticó cáncer a mi hija, ya con una cirugía, ya con la cuarta quimio. Ha sido un proceso muy difícil, pero ¿cómo puedo ver el amor de Dios a través de esta prueba? La fuerza que nos da, cómo provee lo material, lo físico, o sea, pues lo económicamente. Ha estado el Señor con nosotros y nos ha permitido salir adelante de esta prueba tan difícil. Y por eso quiero pedirle a Dios que me dé ese corazón agradecido y humilde para Él, para continuar sirviéndolo y continuar aprendiendo de su palabra día con día. muy bien, excelente. Verónica, Yo las enumeré, pastor, en qué pedirle a Dios. Primero, un corazón leal y firme, aun cuando a veces el camino es incierto, como aquí en el libro de Ruth.
Dos, fe que actúa no solo a palabras, sino en decisiones también, mostrándolas. Una humildad para empezar de nuevo, con un espíritu humilde para trabajar con diligencia. Valentía para dejar atrás lo que no me acerca a Él. Un amor sacrificial por los demás, como el de Ruth, viendo también el bienestar de nosotros y no nada más el mío. Y una confianza en su provisión y propósito. Fidelidad a Él y confiar siempre que Él está obrando para nosotros. Excelente. Bien. Cintia. Amén. Yo le pediría en primer lugar que me ponga un corazón humilde y arrepentido y también agradecido, ¿no? Porque realmente si nosotros, como dice la palabra, no la ponemos por práctica en nuestra vida, nada es dado. Entonces, para que yo pueda tener una mayor fe en cuanto al Señor, debo pedirle un corazón humilde, que pueda aceptar que Él me enseñe todo lo que Él quiera a través de la palabra y el Espíritu Santo. Arrepentimiento, porque cuando Ruth decidió arrepentirse y seguir a su suegra y al Dios que ella tenía, ella ya empezó a tener ya en el último versículo la bendición juntamente con la suegra. Entonces, yo sé que si a partir de esta lectura yo incremento el arrepentimiento en mi vida, sé que el Señor va a ser bendiciéndome a mi familia, a mi vida, ¿no? Y agradecida porque cada día Él tiene tanta fe en mí que me da cada día para que yo me arrepienta y viva para Él, por Él y con Él. Pero muchas veces nosotros no tenemos fe en nosotros. Entonces agradecerle por ese día más de vida que nos da para poder ver la lluvia, el frío, el sol, todo lo que vemos y a nuestra familia. Eso, amado pastor. Bien, gracias, Cintia. También quiero que busquemos este pasaje, Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. ¿Quién desea leerlo? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Qué bonito ese versículo. Entonces, ¿a qué nos anima Dios y usar ese versículo en nuestras vidas? Pues, ¿cuál fue el regalo que encontró Ruth? Pues el La regalo, amistad sí, y la fe. y la fe para... Sí, amigos eternos. Qué mejor amistad que la amistad eterna. Si ustedes piensan, a mí me fascina mucho mi trabajo, porque en mi trabajo yo siempre estoy compartiendo la mayoría de veces con creyentes, con mi familia espiritual, con mi verdadera familia, con las que vamos a compartir en el cielo. Y Él nos llama a nosotros que también seamos de esa clase de amigos, que le compartamos el mensaje de salvación a otros. Y eso es precioso. Bueno, mis hijos están muy grandes y ambos trabajan y bueno, como está este mundo a veces trabajan los domingos y todo eso, pero por ejemplo hoy fue un día muy especial porque estábamos los cuatro adorando a Dios, mis dos hijos, mi esposa y yo, y cuando yo me doy cuenta de eso, de que estamos los cuatro, a mí me da mucha alegría, no solamente que estoy adorando con mis hermanos, sino con ellos. Y yo quiero que ustedes también tengan ese sentimiento de alegría cuando estamos adorando a Dios y sobre todo con personas que somos amigos eternos, amigos para siempre. Y eso es una gran bendición. Bueno, el mundo sabemos que ha cambiado mucho y tal vez nosotros no vamos a encontrarnos con muchos otros hermanos en la fe. Muchas veces
Por mi trabajo conozco mucha gente y yo me quedo sorprendido. En lugares donde uno no cree que hay hermanos en la fe, allá están. Hoy no los conocemos, pero ¿dónde sí los vamos a conocer? Cuando estemos en el cielo. También vamos a buscar otro pasaje. El pasaje es Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. ¿Qué nos dice? Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. 8, 17 y 18. ¿Dónde está el terreno? Bien, ¿quién lo tiene? A ver, ¿lo tengo, pastor? Dale, Blanca. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Excelente. O sea, todos los días, y ustedes lo dijeron muy bien, el agradecimiento a Dios. Demos gracias a Él, porque es Él el que nos da esto. Cuando oramos el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, sabemos que Él lo da. Y acuérdense, como lo hablamos, Él no solamente provee materialmente, sino también espiritualmente. Demos gracias a Él por ese cuidado que tiene hacia nosotros. Como Él cuida nuestra fe, cuida nuestra familia, aún en los momentos más difíciles, Él siempre nos tiene en sus manos. También eso lo vamos a conectar en que seamos buenos mayordomos. ¿Y buenos mayordomos en qué? Bueno, que seamos buenos administradores del dinero que Él nos da, de saber qué necesitamos para comer, también ayudar a quien necesita, no solamente materialmente, sino también espiritualmente, porque recuerden que Él nos ha llamado a cada uno, y cada una de ustedes, a que seamos sacerdocio real, para que llevemos este mensaje de salvación. Y es un mensaje que llevamos no solamente con la predicación, sino también con nuestras vidas. Porque recordemos que donde nosotros estamos, allá estamos representando a nuestro Dios. Y nosotros necesitamos siempre tener esa prioridad y esa alegría de poder enseñar a otros acerca de la gran bendición, la herencia grande que tenemos en el cielo. Amén. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Esa es cierto que esa es la clase 1. Es del capítulo 1, sí. Y esta es la Entonces, lección, creo que es la tercera lección para nosotros. Del sí, 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 capítulo, sino sí, que es el capítulo 1, ¿cierto? sí, estamos ya. La tarea es leer el capítulo 2 Ajá, y ya saben trabajar las preguntas, porque ok, en 2 días vamos a hacer lo mismo. listo. Eso es todo, Mari, gracias. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones. buenas noches. Saludarlo, pedirle disculpas también por haber llegado bastante tarde, eh, configurando el Zoom, que no sé por qué se desconfiguró, pero el propósito de pedir la palabra para avisarle a usted y que fue el compromiso que adquirí. Rosita no iba a poder estar en el estudio hoy, ya, va de viaje. Sí, Se disculpó y se comprometió a ver la clase grabada. Lo mismo voy a hacer yo porque la verdad es que llegué casi al final y nada, contenta de escuchar la participación de las hermanas, animarlas a que sigan dedicadas a la palabra y contenta porque siempre la palabra sirve de mucha edificación. Y darle las gracias a usted por todo lo que nos enseña siempre. Eso. muy bien. ¿Y Katia?
Sí, comentar una cosita que realmente este capítulo a mí me ha gustado mucho porque se ve mucho la providencia de Dios. A pesar de los pecados que nosotros cometemos, Él hace que todo salga al favor de los hijos de Dios. Nada es coincidencia. Y Dios tenía un plan y con Ruth, y es tan bonito cómo se ve la amistad y el cariño, pero que formó Dios entre estas dos personas, Ruth y Noemí. Eso nada más comentarles. Sí, para mí es increíble todo. O sea, Ruth se sintió muy amada, porque crear todo ese escenario, Dios, esa hambruna, todo, el casarse, el perder su esposo, pero detrás de eso, ¿qué quería Dios? El alma de ella. Y luego vamos a ver ella ni siquiera se imaginaba que iba a ser parte de la descendencia del Salvador. Imaginémonos eso. O sea, llegaron a Increíble. Moab, es que eso es increíble. Dios la buscó como mujer pagana, en tierra pagana, y envió esa familia de creyentes. Y es algo muy hermoso, muy Sí, hermoso. muy hermoso. Si uno dice, ay, qué hambre, ay, qué problema, ay, qué circunstancia, y son los mejores momentos para predicar de Jesús. Para un aporte. ¿Sí? Que tenía el control de Ruth. Dios quiso que fuera donde Él la puso, ahí fue donde, donde empezó todo para traer al Comes al Salvador, Sí. la familia del Salvador. Y no es la primera vez. Piensen en Abraham. Es- ¿Dónde viven? Ur de los Caldeos. Hombre viejo. Venga. Y Abraham sabía cuál era esa promesa, porque de ti voy a hacer una gran nación. Pero miremos esa promesa tan grande que hizo por medio de él. No fue Entonces, donde Dios quería que fuera y ya, en ese verso. Entonces, imaginémonos nosotros ahora y hoy vamos a dar gracias por esa situación que Dios usó, esa persona que Dios usó como nuestro verdadero amigo, nuestra verdadera amiga para hablarnos de Jesús, por traernos a la fe. Y eso es la bendición más grande. Muy bien. Entonces, tarea. Vamos a estudiar capítulo 2 de, del libro de Ruth. Ya tenemos la guía, ya sabemos cómo hacerlo. Yo estoy muy agradecido a Dios por ustedes. Muy buen trabajo hemos hecho juntos. Esto sirve para nuestra vida, compartir con otros. Y también, de nuevo, si no tienen el catecismo, pueden escribir en el grupo y lo podemos compartir en el grupo. Y si necesitan alguna otra cosa que podamos apoyar espiritualmente, estamos para eso. Vamos a terminar con oración. Estimado Dios, primero que todo queremos dar gracias por tenernos en la fe, porque así como Noemí, como Ruth, que están en el cielo por la obra de Cristo, nosotros también vamos a estar allá. Y bendito ese día que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bendito ese día que tú usaste cualquier situación difícil de la vida o usaste un amigo, una amiga que nos hablara de Jesús. Pedimos una bendición para que nosotros también podamos ir a otros y predicarles tu palabra. Bendice a estas mujeres, muchas de ellas cuidan a sus hijos, dale sabiduría para que les críen enseñándoles también tu palabra. Oramos por aquellos que cuidan a sus madres, a sus padres, para que también les fortalezca, les animes. Igualmente oramos, Padre Santo, por aquellos que no han vuelto a congregarse, aquellos hermanos y hermanas que no han vuelto a estar con nosotros adorando tu nombre y que seas tú permitiendo de que sigamos juntos adorándoles. Igualmente ponemos en tus manos esta semana, bendice todas las actividades que tenemos para hacer y que sea el Espíritu Santo
nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, unos felices sueños y seguimos en contacto. Gracias por Igualmente, estar acá, gracias por gracias. estudiar con nosotros. Dios les bendiga, Pastor Henry. Saludos en su casa. Claro que sí, a ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, bendiciones. Muchas Buenas bendiciones. noches, pastor. Bendiciones a todas. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas Dios les bendiciones. bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermana. Gracias, pastor, por la clase. Buenas A noches, ustedes por linda estar acá. nochecito. Muchas bendiciones. Dos, tres.